¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva exploración profunda. Es fascinante mirar hacia atrás y ver el camino que hemos recorrido, analizando textos fundamentales de este mundo que tanto nos apasiona. Hola, sí, es un verdadero placer estar aquí nuevamente. O sea, ya pasamos por las páginas de Nacidos para Correr, donde descubrimos los secretos de los tarahumaras. Reflexionamos con esa prosa tan particular de qué hablo cuando hablo de correr. Qué gran libro ese. Totalmente. Y luego ajustamos la nutrición y el espíritu con correr, comer, vivir, para finalmente asomarnos al abismo de la resistencia pura con ultramaratón. Ha sido un viaje bastante intenso para nuestra comunidad de lectores y corredores. Exacto. Pero, a ver, hoy es momento de dar un paso, digamos, mucho más radical. La inmersión de hoy está diseñada específicamente para esa audiencia de corredores de ultradistancia. Desde quienes apenas planean su primer desafío hasta los más experimentados. Sí, para quienes buscan fortalecer su cabeza muchísimo más que sus piernas. Y bueno, hoy vamos a desmenuzar un libro que francamente revolucionó por completo el concepto de resistencia psicológica. Hablamos de Can't Hurt Me. O No me puedes lastimar en español. Exacto. Publicado en 2018. Y es importante hacer una aclaración desde ya. Este análisis está pensado tanto para quienes ya devoraron el libro y, no sé, buscan una nueva perspectiva, como para quienes no lo han hecho y necesitan esa chispa de intriga para sumergirse en sus páginas. Me parece perfecto. Y bueno, para entender el impacto sísmico de Can't Hurt Me, primero tenemos que establecer quién es el hombre detrás de las palabras. Claro, David Goggins. Así es. David Goggins no es el típico atleta de élite que creció en un entorno de alto rendimiento, con entrenadores personales desde la infancia, patrocinadores y esa genética perfecta para correr. Para nada. Su trasfondo es diametralmente opuesto a eso. Hablamos de una infancia profundamente marcada por la pobreza extrema, por encontronazos directos con el racismo sistémico en un pequeño pueblo de Indiana y abusos físicos aterradores por parte de su propio padre. Es que el inicio de su historia es, la verdad, casi difícil de leer. No es la típica historia de superación deportiva a la que estamos acostumbrados. No, para nada. De hecho, al llegar a la adultez joven, Goggins estaba lidiando con una profunda depresión. Tenía problemas de aprendizaje no diagnosticados, pesaba casi 136 kilos, que son unas 300 libras, ¡Wow! y trabajaba en el turno nocturno fumigando restaurantes contra cucarachas. Cero glamour deportivo ahí. Cero. No había absolutamente ninguna señal en su vida que indicara que se convertiría en un exmiembro de los Navy SEALs, Ranger del Ejército, controlador aerotáctico de las Fuerzas Aéreas y eventualmente en uno de los atletas de ultrarresistencia más reconocidos a nivel global. El contraste es brutal, y ahí es donde la historia se vuelve magnética. Porque la primera pregunta que surge para cualquier persona que corre largas distancias es, bueno, ¿qué significa realmente ser mentalmente fuerte? Es la gran pregunta. Sí, y el libro menciona una técnica que Goggins llama el Accountability Mirror, o el espejo de la rendición de cuentas, que, no sé, suena casi como un castigo. ¿De qué se trata exactamente esta herramienta y cómo fue el detonante de ese cambio? Es sin duda una de las herramientas más confrontativas del libro. Porque generalmente, cuando pensamos en motivación frente al espejo, pensamos en afirmaciones positivas. Claro, en decirse cosas como, eres un campeón o tú puedes. Exactamente. Pero el espejo de Goggins es lo opuesto. Consistía en pararse frente al espejo del baño y decir la verdad más brutal, cruda y sin filtros posible. Él escribía notas adhesivas, los típicos post-its, y las pegaba en el cristal. Ajá. Se miraba y se decía a sí mismo que estaba gordo, que era perezoso, que no tenía educación y que estaba desperdiciando su vida. ¡Wow! Eso suena demoledor. Casi parece contraproducente que alguien se habla a sí mismo con tanta dureza. Lo parece desde afuera, estoy de acuerdo, pero la psicología detrás de esto es fascinante. Goggins argumenta que la verdadera fortaleza mental no empieza en la línea de salida de una carrera de 100 kilómetros. Empieza en el espejo. Empieza en la aceptación radical de la propia verdad. Al poner todas sus inseguridades, fracasos y miedos en ese espejo, eliminó la posibilidad de mentirse a sí mismo o de jugar el papel de víctima. O sea, hacer visibles los fantasmas para quitarles el peso. Exacto. Si una persona se adueña de la verdad más fea sobre su propia vida,
esa verdad pierde el poder de paralizarla. Goggins utilizó su dolorosa historia no como una excusa para compadecerse, sino como combustible. Al hacerse responsable al 100% de su situación, por muy injusta que hubiera sido su infancia, recuperó el control de su destino. Es como quitarle el arma a los propios demonios. Y esa verdad brutal frente al espejo fue el primer paso de un proceso de transformación, la verdad, loquísimo, especialmente cuando decidió que quería entrar a los Navy SEALs. Un salto enorme. Y para quienes no conocen el contexto militar, es uno de los entrenamientos más duros del planeta. ¿Cómo aplicó esta mentalidad en ese entorno tan extremo? Es un proceso agónico. Para empezar, tuvo que perder más de 45 kilos en apenas 3 meses, solo para cumplir con el requisito de peso y poder inscribirse en el programa. Una locura para el cuerpo humano. Totalmente. Pero la verdadera prueba llegó en el entrenamiento básico de los SEALs, específicamente durante la famosa Semana del Infierno. Hablamos de 5 días y medio continuos con un máximo de 4 horas de sueño en total. En toda la semana. En toda la semana. Sometidos a agua helada, ejercicios físicos brutales y agotamiento extremo. Y lo increíble del caso de Goggins es que no pasó por la Semana del Infierno una vez, Ajá. sino 3 veces. Espera, ¿3 veces? ¿Por qué alguien haría eso voluntariamente? Por lesiones severas. La primera vez contrajo neumonía, la segunda vez se fracturó la rótula, tuvo que volver a empezar desde el principio. Es en estos momentos de quiebre absoluto donde entra otra de sus tácticas mentales, que él llama tomar almas. ¿Tomar almas? Suena intenso. Lo es. Goggins se dio cuenta de que los instructores estaban ahí para quebrar su voluntad. Dudaban de él constantemente. Así que, en lugar de encogerse ante los gritos y el frío, visualizaba el éxito y utilizaba la negatividad de esos instructores como energía. ¿Usar la duda ajena a su favor? Exacto. Su objetivo era hacer el ejercicio con tanta intensidad, a pesar de tener las piernas rotas, que los instructores terminaran dudando de sí mismos al ver que no podían doblegarlo. Demostró que la fortaleza mental es una reserva inagotable que se alimenta precisamente de la adversidad. Es fascinante cómo dominar el espejo y transformar la negatividad ayuda a cimentar la mentalidad. Pero, a ver, me pregunto qué pasa en el contexto de una carrera. Claro, en la ruta. Si, digamos que alguien va por el kilómetro 80 de una ultramaratón. El cuerpo colapsa, el espejo quedó muy atrás y no hay instructores a quienes tomarles el alma. ¿Cómo se entrena la mente cuando el cuerpo, biológicamente, exige detenerse? Ahí es donde entramos en territorio desconocido para la mayoría. Porque aquí es donde el libro lanza su descubrimiento más famoso, que es la regla del 40%. Vamos a desempacar esto porque suena a ciencia ficción. La regla del 40% es, sin duda, el pilar central de la obra. El concepto establece que cuando una persona siente que ha llegado a su límite absoluto, Cuando ya no da más. exacto, cuando el dolor es insoportable, los pulmones queman y la mente grita que es físicamente imposible dar un paso más, en realidad esa persona apenas ha utilizado el 40% de su verdadera capacidad física y mental. ¡Wow! Aún queda un inmenso 60% de reserva esperando ser desbloqueado. Entonces, si entiendo bien, cuando alguien siente que está literalmente a punto de desmayarse en un sendero de montaña, el cuerpo le está mintiendo. Exactamente. Y para entender este fenómeno debemos analizar la metáfora del regulador mental. Como en los autos. Tal cual. En ingeniería automotriz, muchos vehículos de alto rendimiento tienen un regulador de velocidad. Este dispositivo limita la velocidad máxima para evitar que el motor sufra daños, a pesar de que la máquina tiene la capacidad mecánica de ir mucho más rápido. Claro, para no fundir el motor. Exacto. Nuestra mente ha evolucionado para hacer exactamente lo mismo por una cuestión de supervivencia. Al cerebro no le importa si cruzas la meta de una carrera, le importa que no mueras. Tiene sentido. Por lo tanto, cuando percibe incomodidad extrema, fatiga inusual o una caída en las reservas de glucógeno, envía señales de dolor agudo, calambres y pensamientos de pánico. Todo esto para obligar al cuerpo a detenerse y conservar energía. El cerebro es sobreprotector. Claro, es un mecanismo de supervivencia puro. Prefiere frenar en seco antes de arriesgarse a un colapso real. Pero la gran duda es, ¿cómo logró Goggins darse cuenta de esto en la práctica? Porque una cosa es la teoría
y otra muy distinta es vivirlo en carne propia. La historia que ilustra esto de manera más gráfica en el libro es su participación en la San Diego One Day. Ah, sí, esa carrera. Goggins quería clasificar para la Badwater 135, una de las ultramaratones más duras del mundo que cruza el Valle de la Muerte. Su objetivo era recaudar fondos para las familias de los SEALs caídos en combate. Un motivo noble, pero él no era corredor en ese momento. Para nada. El problema era que nunca en su vida había corrido una maratón convencional y mucho menos una carrera de 100 millas. Además, seguía teniendo el cuerpo musculoso de un SEAL, no el de un corredor de fondo. Pesado, diseñado para levantar cosas, no para correr 100 millas. Exacto. Y se presentó a la pista en San Diego con unas zapatillas inadecuadas, galletas saladas, una botella de agua y una silla plegable. Imaginemos la escena. Un tipo gigante, sin entrenamiento de fondo, intentando correr 160 kilómetros dando vueltas a una pista. Es una receta para el desastre absoluto. Y fue un desastre físico absoluto. Alrededor del kilómetro 112, su cuerpo colapsó. Se fracturó varios huesos pequeños de los pies, tenía férulas en las espinillas y estaba sufriendo de insuficiencia renal aguda, al punto de que estaba orinando sangre. ¡Wow! Literalmente no podía sostenerse en pie. Se dejó caer en esa silla plegable sintiendo que iba a morir ahí mismo. Ese era su supuesto límite absoluto. A ver, detengámonos ahí un segundo. Con huesos rotos y fallas renales, cualquier médico del planeta te diría que estás en el 100% de tu capacidad y que debes ir a un hospital inmediatamente. Sin duda. ¿Cómo es posible que lograra levantarse de esa silla? Aquí es donde la regla del 40% se conecta con otra herramienta vital del libro, que él llama el cookie jar o el tarro de galletas. El tarro de galletas. Sí, Goggins explica que en ese momento de oscuridad total, tuvo que rebuscar en su mente recuerdos de cada obstáculo que había superado en el pasado. El abuso en su infancia, los 45 kilos que perdió, las 3 semanas del infierno. Usó esos recuerdos como galletas de energía mental. Como pequeños premios que le recordaban quién era. Exactamente. Al recordar quién era y lo que había soportado, ignoró las alarmas de su cerebro. Se levantó de la silla, comenzó a caminar a un ritmo agónico y eventualmente volvió a trotar. Terminó las 100 millas. Es increíble. Su mente se dio cuenta de que no se iba a detener bajo ninguna circunstancia, y el regulador mental simplemente cedió, liberando el acceso a ese 60% restante. Es una anécdota que, de verdad, deja sin aliento. Pero también deja muy claro que acceder a ese tanque de reserva no es algo que suceda por arte de magia el día de la carrera. No se puede simplemente desear tener esa fuerza en el kilómetro 100. No, requiere un trabajo previo constante. Y eso nos lleva al concepto de la calloused mind, o la mente curtida. ¿Cómo se prepara uno para poder ignorar un dolor tan extremo? La analogía que él usa es perfecta. Al igual que las manos desarrollan callos gruesos para protegerse de la fricción al levantar pesas o al trabajar la tierra, la mente necesita desarrollar callos exponiéndose voluntariamente a la fricción y a la adversidad. Salir de la zona de confort. La directriz de Goggins es simple pero implacable. Hay que hacer cada día algo que nos fastidie. Si alguien odia madrugar, la idea es levantarse a las 4 de la mañana. Si detesta el agua fría, tomar duchas heladas. Si está lloviendo a cántaros y no hay ganas de salir a correr, es exactamente el momento en el que se tiene que salir a correr. Es buscar la incomodidad de manera intencional, en lugar de huir de ella como hacemos casi siempre por instinto. Precisamente. Y para la audiencia de ultrarunners que nos acompaña, esto cobra un sentido monumental. No se puede simular físicamente el dolor del kilómetro 120 en los entrenamientos diarios sin arriesgarse a una lesión grave. Claro, el cuerpo no aguantaría ese volumen. Pero sí se puede simular la fatiga mental y la resistencia a rendirse. Para Goggins, los entrenamientos y las carreras no son simples eventos deportivos, son campos de batalla contra sus propias debilidades. Cada acto de incomodidad voluntaria añade una capa más de callo a la mente. Así, cuando llega el dolor inevitable durante una ultramaratón, no es una sorpresa paralizante, es simplemente un martes más. Es terreno conocido. De acuerdo. Todo esto es increíblemente inspirador. Muestra de lo que es verdaderamente capaz el espíritu humano frente a la adversidad. Pero, a ver, vamos a bajar un poco el tono efusivo, porque como lectores y como corredores, tenemos que mantener un espíritu crítico frente a lo que leemos. Es muy importante hacer esa pausa. Porque correr con huesos rotos, orinar sangre, destruir los riñones, francamente, suena peligroso.
Y esto nos lleva a la tercera gran pregunta que planteamos al inicio de nuestra exploración. ¿Dónde está la línea entre la dureza mental y la autoexigencia destructiva? Es un debate muy válido. Según el análisis de la obra y las críticas que ha recibido, ¿qué riesgos reales existen en adoptar esta filosofía al pie de la letra? Es una observación fundamental y de hecho constituye el núcleo de la mayor crítica hacia Can't Hurt Me. Al analizar la recepción de la obra en la comunidad deportiva y psicológica, encontramos una advertencia constante sobre el riesgo de glorificar el sufrimiento y el sacrificio extremo. Sí, esa idea de que sufrir siempre es bueno. Empujar los límites para descubrir de qué estamos hechos es admirable, pero el mensaje de superar el dolor a cualquier costo puede borrar peligrosamente la delgada línea entre forjar el carácter y la autodestrucción. Claro. Hay una diferencia abismal entre ignorar la fatiga muscular típica de un entrenamiento y silenciar las alarmas de un fallo renal agudo. Exacto. Porque si una mente curtida apaga el regulador por completo, el cuerpo simplemente se rompe. Y las críticas también señalan que este enfoque tiene un costo inmenso más allá de lo puramente físico, ¿no es así? El costo de la grandeza, por llamarlo de alguna forma. Así es. Si nos basamos estrictamente en el texto y en el relato del propio autor, se hace evidente que esta búsqueda insaciable de logros a través de una exigencia brutal suele cobrar un peaje altísimo en otras áreas de la vida. Áreas vitales. Aspectos fundamentales para cualquier ser humano, como las relaciones interpersonales, la capacidad de conectar con otros y el bienestar emocional general, a menudo quedan destrozados en el camino. Es como si la carrera nunca terminara para él. Al leer entre líneas, las críticas señalan que, en muchos momentos, Goggins parecía estar huyendo de sus traumas infantiles con la misma intensidad con la que corría hacia la meta. La vida se convierte en una trinchera de sufrimiento continuo donde nunca es suficiente. Es una perspectiva muy necesaria, la verdad, y creo que no invalida en absoluto la majestuosidad de sus logros deportivos, pero sí pone una advertencia sobre la mesa para la comunidad que nos está escuchando. Es que no se trata de copiar sus errores. Exactamente. La idea no es que un corredor promedio intente replicar las lesiones de Goggins o que alguien normalice terminar en una sala de emergencias después de un trote largo. Se trata de extraer las herramientas del libro de manera inteligente. Tomar lo que sirve. Usar la regla del 40% para no rendirse cuando la mente se acobarda en una subida empinada en el kilómetro 50. Pero manteniendo el juicio para saber cuándo el dolor deja de ser un maestro que te hace crecer y se convierte en un verdugo que te está destrozando el cuerpo. Ese es el punto de equilibrio crítico, estoy convencida. La filosofía de Goggins es una medicina extremadamente potente. En la dosis correcta, cura la debilidad, pero en exceso puede ser letal, tanto física como emocionalmente. ¿Qué viaje tan intenso ha sido recorrer los rincones de este libro? Vamos a recapitular rápidamente los aprendizajes vitales que nos deja esta inmersión profunda de Can't Hurt Me. Me parece excelente. Primero, el inmenso valor de mirarse al espejo de la rendición de cuentas con una honestidad brutal, aceptando las propias excusas y debilidades para convertirlas en combustible. Segundo, esa promesa revolucionaria de la regla del 40%. Saber que cuando el cuerpo grita que no puede más, el regulador de la mente nos está engañando y todavía queda un océano de energía por explotar. Y tercero, la necesidad de crear una mente curtida buscando pequeñas incomodidades diarias para construir esa armadura psicológica de la que hablábamos. Totalmente. Y finalmente, la sabiduría indispensable de saber medir los límites para que la búsqueda de la dureza no destruya nuestra salud ni nuestra humanidad en el proceso. Para cerrar nuestro análisis de esta obra, me gustaría plantear una última idea. Una especie de semilla para que quienes nos escuchan reflexionen en su próximo trote largo. A ver. Hemos hablado extensamente de la necesidad de crear callos mentales, pero si la mente humana es capaz de desarrollar callos tan gruesos para soportar un dolor físico y emocional indescriptible durante cientos de kilómetros, es posible que esa misma mente de acero se convierta en una armadura tan impenetrable que termine aislándonos. Wow. Corremos el riesgo de perder la vulnerabilidad, la empatía hacia el sufrimiento ajeno, o incluso el simple y puro placer de correr libremente, sin la necesidad constante de estar sufriendo o en guerra con nosotros mismos. Uf, qué pregunta tan profunda.
Te deja pensando si al final aprender a soltar la armadura en el momento adecuado no es un acto de resistencia aún mayor que llevarla puesta siempre. Es un gran dilema para reflexionar en la ruta. Sin duda. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora, una sacudida para la mente de cualquier corredor. A toda nuestra audiencia, los invitamos a seguir escuchando, suscribirse y, muy importante, activar las notificaciones del podcast Corre, Lee, Vive. Así es, no se pierdan los próximos análisis. Porque allí continuaremos desentrañando esos libros que nos cambian por completo la perspectiva del deporte, de la resistencia y de la vida misma. Nos escuchamos en la próxima exploración.